Vamos a leer este artículo un poco como a modo de introducción, un poco a modo de contexto de qué es lo que sucedió o de por qué sucedió esta noticia, y ya después vamos a ir, por así decirse, desglosando o vamos a ir atacando cada uno de los temas que quiero hablar relacionados con la noticia que, pues digamos, surgió a raíz de la tragedia que hubo con el submarino. Primeramente, ¿cuál era el objetivo de este submarino? Pues obviamente el objetivo de este submarino era llegar al Titanic. Y como muchos ya sabrán, el Titanic pues es, por así decirse, uno de los eventos históricos que más ha traído muchísimo que hablar desde que sucedió. Porque nunca nadie se iba a imaginar que el crucero más grande del mundo en aquel entonces se fuese a hundir en su primer despegue, en su primera navegación, en su debut. Literalmente se hundió en el primer viaje que tuvo, y este, por así decirse, crucero ha sido tan importante que pues se han hecho documentales, se han hecho películas, se han hecho expediciones a ir a él. Primero tuvieron que descubrirlo y ya después comenzaron, por así decirse, a investigar y a indagar. Se han hecho documentales, como digo, hay muchísimo trasfondo detrás, y es por eso yo creo que aún al día de hoy en 2023 sigue o muy latente o sigue muy vivo el tema de querer ir a explorar el Titanic, porque realmente no ha pasado tanto tiempo desde que se descubrió su ubicación exacta. Si no me equivoco, eso pasó en 1985, entonces quiere decir que no tantas personas han tenido, por así decirse, el atrevimiento de ir a investigar el Titanic, porque el Titanic quedó en una zona súper complicada para poder acceder a ella. Es una zona que está a muchísima profundidad, y ahorita vamos a hablar del tema porque justamente ese fue el principal detonante de la noticia. Como os digo, vamos a comenzar leyendo este artículo, y este artículo comienza: el Titanic, el transatlántico de pasajeros británico que encarnaba la culminación de la ingeniería naval de su tiempo, se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte un 15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg durante su viaje inaugural. Esto, pues como os digo, es el contexto del Titanic. Este naufragio es una de las peores catástrofes marítimas en tiempos de paz. Permaneció inalcanzable durante más de 70 años hasta que sus restos fueron descubiertos efectivamente en 1985 a unas 400 millas náuticas, es decir, más o menos con unos 740 kilómetros de la costa de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, Canadá. Es decir, prácticamente ya a la nada de su destino, porque su destino, si no me equivoco, era llegar a Estados Unidos. No, que pasa es que no recuerdo exactamente a qué lugar era en concreto. Sé que salió de Liverpool, Inglaterra, pero no sé exactamente a qué lugar de Estados Unidos tenía que llegar. Si está tan cerca de Canadá, yo supongo que quería llegar a Nueva York, pero no estoy del todo seguro. Ese dato, si lo quieren saber, les va a tocar investigarlo. Vamos a continuar. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido el escenario de numerosas expediciones de investigación y recuperación. Uno de los actores más recientes de esta odisea es el sumergible Titán, del submarino del que estamos hablando. Una embarcación de alta tecnología operada por Ocean Gate. Ocean Gate es la empresa, por así decirse, responsable de la creación de este submarino, de la creación del dispositivo, de la creación de, por así decirse, la herramienta con la que los 5 tripulantes que tripulaban este submarino pudieron ir a las profundidades del océano intentando llegar a este transatlántico, al Titanic. Con sus 6.7 metros de longitud y sus 9.52 toneladas de peso, y equipada con propulsores adosados para el deslizamiento en todas las direcciones, Titán constituye un vehículo pionero en la exploración submarina. Titán fue construido con materiales de última generación como fibra de carbono y titanio, y cuenta con una tasa de descenso de 5 metros por minuto. Es bastante rápido, pero si comparas con la distancia a la que se encontraba el Titanic de profundidad, es bastante tiempo, porque si no me equivoco, el Titanic se encontraba a 4000 metros de profundidad. Entonces tú haces el cálculo, 5 metros por minuto hasta llegar a 4000. ¿Cuánto tiempo es eso? Es un montón.
pero lo que realmente distingue al aparato es su capacidad para sumergirse hasta 4 kilómetros de profundidad, justamente la cantidad necesaria o la distancia a la que se encuentra el Titanic de la superficie, 4.000 kilómetros, digo 4.000 metros o 4 kilómetros, es lo mismo. Esto le permite inspeccionar sitios, investigar y recopilar datos, producir películas y medios y probar hardware y software en alta mar, según OceanGate. Originalmente OceanGate había planeado varias expediciones al Titanic en 2023. Sin embargo, debido a las inclemencias del tiempo en Terranova, finalmente se decidió llevar a cabo únicamente una expedición este año. Las personas que optaban para embarcarse a esta aventura con OceanGate, conocidas como especialistas en misiones dentro de la compañía, debían abonar $2.500 por la oportunidad de participar en la expedición de 8 días. Y aquí está el primer gran detalle o el primer gran punto de esta noticia, la primer gran clave. Como bien dice nuestro querido periodista en esta nota, los tripulantes de este submarino, los 5, tuvieron que aportar o tuvieron que pagar una cantidad de dinero para poder subirse a tripular este submarino. Es decir, que no era gratis y no iban patrocinados. Ellos tuvieron que ponerlo de su bolsa y era nada más y nada menos que $250,000. Es decir, que no son cualquier personas, no son mi vecino de aquí al lado que tuvo que pagar $1,000 para ir al Titanic. No. Son personas que tenían muchísimo dinero. De ahí a que se haga la crítica de por qué se estuvo documentando tanto una noticia solamente porque eran ricos. Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Simplemente aclarar que estas 5 personas efectivamente eran millonarias. Eran personas que se podían permitir pagar $250,000 por una expedición al Titanic, básicamente. El periodista David Pogue, o Pogue, no sé cómo pronunciarlo, que participó en una de las expediciones del 2022, es decir, una expedición de OceanGate, pero del año pasado, relevó que todos los que se suben a bordo del Titán, que es el nombre que recibe el submarino como tal, deben firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad. Este documento indica claramente que el Titán es una embarcación experimental que aún no ha sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora. Y aquí está una de las otras mayores claves de todo lo que sucedió, pero lo vamos a mencionar más adelante. Simplemente recuerden este dato. La Marine Technology Society, supongo que será una organización, justamente una organización profesional dedicada a fomentar el crecimiento y la implementación de tecnología marina, ya había expresado en 2018, 5 años atrás, su preocupación sobre el desarrollo del sumergible Titán y la expedición planeada al Titanic. En una carta enviada a Stockton Rush, CEO de OceanGate, la organización destacó su preocupación unánime y sugirió que el enfoque experimental de la empresa podría tener consecuencias graves para la industria en su totalidad, desde resultados menores hasta catastróficos. Según un informante, después de leer la carta, Stockton Rush argumentó que los estándares de la industria estaban frenando la innovación. Esta es otra gran clave del por qué sucedió esto. Stockton Rush, una persona que era el CEO de la empresa desarrolladora de este sumergible, CEO de OceanGate, fue uno de los tripulantes de la tripulación de Titán. Fue una de las personas que fue al Titanic y que, digamos, que se vio involucradas en esta noticia. Pero si se fijan en la última parte de este párrafo de la nota, dice: argumentó que los estándares de la industria estaban frenando la innovación. Frases de este tipo abundaban en el discurso de este señor. Es decir, que este señor estaba 100% convencidísimo de que su creación o de que su empresa o de la creación de su empresa iba a poder llevar a, pues ahora sí, la ingeniería naval o la tecnología marina a otro nivel. Él estaba súper convencidísimo de que su creación Titán iba a ser capaz de llegar al Titanic, iba a ser capaz de llegar a todos lados, ¿no? Según él, iba a ser capaz de innovar la industria y de que este tipo de
preocupaciones o este tipo de cartas que hacen las organizaciones profesionales sobre este tema eran una limitación, que era un pensamiento banal que limitaba, por así decirse, el crecimiento o el seguimiento del desarrollo tecnológico de este tipo de industrias. Este tipo de discursos abundaban mucho en lo que él decía. Como CEO de la empresa, él se creía estas cosas. Y yo creo que una de las causas más importantes de por qué sucedió esto justamente es este discurso, justamente son estas ideas de este señor. Yo siento que fue él el que hizo que todo esto siguiera adelante, aún a pesar de lo anterior que ya hemos leído, lo de la carta, lo de quitarse la responsabilidad, ese tipo de cosas. Pero como digo, lo vamos a hablar un poco a profundidad más adelante. Simplemente quiero terminar la nota, que de hecho ya no le queda mucho. En ese mismo año, OceanGate, es decir, en 2018, entabló una demanda contra su expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Lochridge, o algo así, no sé cómo pronunciarlo, acusado de violar su contrato de confidencialidad y de hacer declaraciones falsas. En su defensa, David alegó que había sido despedido injustamente por denunciar preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones profundas. Otro más, es decir, aparte de las organizaciones que ya leímos en el anterior párrafo, un propio empleado de la empresa, un expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, expresó su preocupación por el desarrollo de este Titán, de este sumergible, y por ello fue despedido de la empresa, acusado de violar su contrato de confidencialidad y de hacer declaraciones falsas. Voy a seguir con la noticia. La embarcación, en particular la ventana transparente en su extremo delantero, solo estaba certificada para alcanzar una profundidad de 1300 metros o 4300 pies, una fracción de la profundidad necesaria para llegar al Titanic. Recordemos que el Titanic se encuentra a 4000 metros de profundidad. Según este ex piloto de sumergibles y ex director de operaciones marinas de OceanGate, la ventana del sumergible solamente estaba certificada para poder alcanzar una profundidad de 1300, no hasta los 4000. Además, David, este ex piloto y este ex director, criticó a OceanGate por no realizar pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de las inmersiones tripuladas. Eventualmente, OceanGate y David llegaron a un acuerdo confidencial meses después. Es decir, que la situación entre ellos se disolvió porque hubo una demanda y ese tipo de cosas, pero las declaraciones ahí están. OceanGate no hizo pruebas suficientes en este casco o en este vidrio que hay por la parte delantera del submarino, y pues este tipo de cosas dan preocupación, porque si no se evalúa de manera correcta, si no se pone a prueba, si no se somete a las condiciones a las que se va a enfrentar el sumergible, ¿cómo puedes estar tan seguro que va a tener éxito esa tripulación o esa embarcación? ¿Cómo puedes estar tan seguro que va a tolerar la presión atmosférica de esa profundidad del océano si ni siquiera lo has puesto a prueba? Es algo de lógica, pero es algo que OceanGate no hizo.